La palabra filosofía tiene 9 letras, de las cuales la mitad más una son vocales. Entonces, a pesar de estos tiempos de filosofía consonantosa en que nos toca vivir, nosotros venimos a decir, la filosofía tiene vocales. Sí, vocales con V corta, igual que verdad. Bienvenidos a Filosofía con Vocales, un programa donde analizaremos libros, películas, cómics, situaciones cotidianas, en fin, la vida misma desde la filosofía. Eso sí, con vocales y con verdad. ¿Nos acompañan? El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto que llega pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrella y es una falta hendido su corazón. Solo se diferencia del reino animal. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios creó. Vistos los autos Caperucita versus el lobo. Considerando que Caperucita no desconocía que podía encontrarse con el lobo, que tampoco era ajena al hambre del lobo, ni a los peligros del bosque, que si le hubiera ofrecido la cesta de la merienda para que el lobo calme su hambre, no habrían ocurrido los sucesos referidos más arriba, que el lobo no ataca a la Caperucita de inmediato, y que hay evidencias que primero conversa con ella, que es Caperucita quien le da pistas al lobo y le señala el camino de la casa de la abuelita, que la anciana es inimputable ya que confunde a su nieta con el lobo, que cuando Caperucita llega y el lobo está en la cama con la ropa de la abuela, Caperucita no se alarma, que el hecho de que Caperucita confunda al lobo con la abuelita demuestra lo poco que iba a visitarla, hecho que tipificaría un abandono de persona por parte de la joven Caperucita, que el lobo, con preguntas simples y directas, quiere desesperadamente alertar a Caperucita sobre su posible conducta, que cuando el lobo, que ya no sabe qué más hacer para alertarla, se come a Caperucita, es porque ya no le quedaba otra solución, que es altamente posible que antes Caperucita hiciera el amor con el lobo y lo disfrutara, que la versión de que Caperucita, cuando oye la pregunta del lobo ¿a dónde vas?, responde a bañarme desnuda en el río, cobra cada día más fuerza, que se desprende del punto anterior, que es Caperucita la que provoca los más bajos instintos brutales y depredadores en la pobre fiera, que el lobo ataca, pero tal hecho corresponde a su propia naturaleza y a su instinto natural y animal, exacerbados por la conducta de la susodicha Caperucita. Que párrafo aparte para la madre de Caperucita, quien exhibe culpabilidad por no acompañar a su hija. Por todo lo antes dicho, se revoca el fallo de cámara, absolviéndose al señor Lobo, y se dispone además a apercibir a la familia de Caperucita, imponiendo a la abuela a presentarse en el hospital a designar para su observación gerontológico. B. A la madre a percibirla para que cumpla correctamente con sus deberes de madre. Y C. A Caperucita, trabajo comunitario en el zoológico local para conocer acabadamente la naturaleza y el instinto animal. Aclárase asimismo en el presente fallo que este proceso no afecta al buen nombre y honor del señor Lobo,
Publíquese, archívese y téngase por firme el presente fallo. Y es una falta hendido su corazón. Solo se diferencia del reino animal. Olga vive desde hace más de 50 años en la cortada Marcos Paz, un populoso pasaje de la zona oeste de Rosario. Reja de por medio, le cuenta a un oficial de policía que escuchó el grito de una chica y que cuando se animó a salir a la calle, vio a un muchacho tirado en el piso con la cara destrozada. No soy de chusmear mucho, pero por lo que escuché le pegaron de lo lindo. Parece que lo agarraron robando y lo fajaron hasta dejarlo inconsciente, comenta la señora, mientras el uniformado que la interroga toma nota de su relato. La narración de Ernesto, otro vecino de Barrio Ascuénaga, es algo más precisa. Dice haber visto cómo lograron tumbar al ladrón y cómo lo lincharon con saña. La gente descargó toda su furia contra este chico. Le pegaron durante un largo rato y nadie hizo nada, nadie los detuvo, explica cuando otro policía del comando radioeléctrico toca el timbre de su casa. Son las 19:30 del sábado 22 de marzo de 2014. Y en la intersección de Liniers y Marcos Paz hay muchos vecinos que se vanaglorian por haber mandado al hospital a uno de los tantos motochorros que andan sueltos por el barrio. La sensación de haber consumado un acto de justicia por mano propia alivia la palpable bronca e irritación que se respira por estar, según dicen, a merced de los delincuentes. El parte policial asentado en la comisaría de la zona habla de una turba que atacó con golpes y patadas a un hombre de 18 años de edad que minutos antes le había arrebatado el bolso a una joven mamá. A esa misma hora, en el hospital de emergencia Clemente Álvarez, David Moreira lucha por su vida. La feroz golpiza que recibió le provocó graves traumatismos y pérdida de masa encefálica. David agonizó durante más de 2 horas en el asfalto ante la mirada asesina e impasible de agresores y vecinos. Las patadas fueron tan mortales como el siniestro aval silencioso de los cientos de curiosos que contemplaron la escena. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filosofía con Vocales. Es un verdadero gusto estar aquí en Radio del Rosario, 103.9 MHz. En esta oportunidad, por ahora y nada más que por ahora, habla solito Carlos Bukovac, pero ahí se está sumando el profesor Ariel Kiel. Como habrán visto en la introducción, hoy vamos a hablar, enganchando con el viernes pasado, que estuvimos hablando del bien y del mal, bueno, de cuando el bien y del mal se trastocan un poquito, ¿no? Y este relato tragicómico, una fábula invertida, ¿no? El lobo siendo perdonado y Caperucita prácticamente condenada. Nos va a llamar a la reflexión en el programa de hoy. Y luego veíamos un hecho que los rosarinos conocemos de sobra. Ya hace 6 años que sí, digámoslo con todas las letras, a ese delincuente lo masacraron de una forma inhumana, quienes estaban llenos de bronca, quizás, por lo que genera a veces ese cuento del lobo, ¿no? Por lo cual vamos a reflexionar un poco en el programa de hoy, con nuestros columnistas habituales y con un realmente especialista en este tema, un ius filósofo, el doctor Héctor Hernández. Pero antes que nada le doy la bienvenida a mi compañero, el profesor Ariel Kiel. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Buco? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Buenas noches a la audiencia. ¿Se cayó de la cama? El viernes sí, tuve algunos inconvenientes, pero bueno, lo pude sortear y acá estamos, tarde pero seguro. Está bien, nos pasa a todos, Buen y viernes estamos para todos. para cubrirnos mutuamente. Lindo hoy, está fresco, digamos. Hermoso, medio... vienen unos viernes espectaculares Sí, para escuchar la radio o internet, el celu ahí. Es como que llama al recogimiento, una al frazadita, pensamiento. una colcha y Sí. ¿por qué no un café, un té, o un seguro, licorcito? seguro. Y Acá a esta hora ya es más para el aperitivo. Claro. Pero así todo, viste que el frío, la lluvia es como que trae esto de, bueno, a ver, sumergirse, replegarse sobre uno mismo,
fuera de toda cuestión individualista o Claro, egoísta, claro. sino la idea de encontrarse con uno mismo a través del pensamiento. Bueno, Dios nos dio el Pero ojo, pensamiento, la razón. Cuando vuelva hay el que usarlo. calorcito vamos a seguir reflexionando nosotros. supuesto Quizás que con sí. un poco más de ritmo, pero vamos a seguir. Vamos todavía. ¿Le decimos a la gente cómo se puede comunicar con nosotros? Desde ya, Buco. Bien, la línea de WhatsApp, que suele ser la más sencilla por estos tiempos, de la radio es el 341-624-7505. Aunque, viste, también están los clásicos, que les gusta usar el teléfono fijo, a esos Claro. le decimos 431-2872. Y también por la red social Facebook, Filosofía con Vocales. Exacto. Que el otro día nos quedaron colgados algunos mensajitos, sobre todo de Cristina, que siempre nos manda Ajá. unos mensajes muy constructivos, a quien se los agradecemos y se los valoramos mucho. Por ¿no? supuesto, desde ya. Así que, bueno, y les saludamos a todos, en general los que nos están acompañando fielmente, Así es. viernes tras viernes y apoyándonos. Sí, 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 yo creo que tenemos una audiencia bastante fiel. Se va Para los armando de a viernes, poco. Además, viste, hoy en día esta idea de la viralización, Sí. bueno, vamos a ir haciendo nuestro Perfecto. camino al andar, como diría Machado. También le avisamos que pueden escuchar por la vía clásica 103.9 MHz o por internet www.radiodelrosario.com, porque nos escucha gente de afuera también, no solamente rosarinos. supuesto. También un saludo para María, que también me estuvo recomendando el programa por San Isidro y Ajá. por Buenos Aires en Mirá qué la bien, semana, estamos así que llegando un lejos. saludito para ella. Muy Y bien. bueno, y también con la aplicación, se la bajan en Google Store, Radio del Rosario. Bueno, aquí lo escuchaste, lo que fue la introducción, ¿no? Más o menos. Algo escuché, sí, sí. Bueno, la verdad que te deja un poquito mareado todo este tema por esta Sí. tergiversación y demás, Sí, sí, como que te deja un poco loco. Y vos sabés que hay un grupo, sí. uno de los grandes grupos del rock argentino, que dejó un clásico a todo ritmo diciéndonos muy claramente, como dice el señor operador, yo no quiero volverme tan loco, qué algo buen así. tema. Vamos a escuchar el regreso con nuestro columnista, Laureano Martínez. Vamos todavía. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el grito de tambores por la desolación de una radio en una calle cualquiera. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía, yo no quiero vivir como diga. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Librería virtual El Cazador del Libro.
Libros raros, usados y agotados. Compramos los libros que ya no podés guardar. Búscanos en Facebook, El Cazador del Libro. Muy bien, teníamos entonces la publicidad de hasta ahora nuestro único auspiciante, El Cazador del Libro. Ya vendrán otros. Recuerden que está medio desactualizada esa publicidad. Hoy en día trabaja con las mejores editoriales católicas, la mejor doctrina cristiana. Así que no dejen de consultar en Facebook. Che, esta versión de bastante rápida. Sí. Yo conocía la más antigua. Con mucha energía. Sí. Como para desencajar con lo que dijimos, de la modorra, la frazadita, el licor. Bueno, también nos tenemos que levantar un poco y vino bien. Bueno, nos escribe Nahuel Peralta diciéndonos: escuchando el trastuque de las cosas un poco loco y con las ganas de deslocar. Éxitos para el programa, muchachos. Bueno, gracias, Nahuel. Y después, no sé quién, viste como dicen en los programas, que te convierten en un número. Bueno, el 0749 nos dice: primera vez a la escucha sentado en el sillón. Perdón por llegar tan tarde, 2 programas de demora. Nunca es tarde, amigo, bienvenido. Por supuesto. Y cuando quiera nos dice cómo era su nombre. Bueno, lo tenemos en línea hasta ahora a nuestro columnista estrella, me parece. Así que sí, desde ya. Lo vamos a saludar y nos va a estar contando algunas cositas vinculadas con lo que estuve contando al principio, ¿no? Pero bueno, él ya sabrá decírnoslo. Buenas noches, Laureano Martínez, licenciado, ¿cómo le va? Es un gusto saludarlo otra vez más en Filosofía con Vocales. Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan? Ahí Carlitos, Ariel, gracias por la recepción. Muy rembombante para mi gusto, pero bueno, gracias. Bueno, Laureano, viste que hice la introducción contando un poco esto de Caperucita y el Lobo, pero después me fui a el triste episodio aquel del linchamiento de este muchacho, David Moreira. Y parece que la gente, cuando ve que el Estado no responde a la necesidad de enjuiciar a quienes cometen delitos, cuando no castiga, bueno, la gente quiere hacerlo por sí misma, como sucedió tan triste y tan cruelmente en aquella ocasión. Y me contaste que nos ibas a hablar un poco de esas cositas, porque estuviste viendo algo de cine y por supuesto todo lo que vos sabés de cómics y demás. Bueno, muchísimas gracias. Sí, mira, hoy quería un poco detenerme sobre tres, podemos decir, formas artísticas, una del cine y 2 de los cómics, que, bueno, habla precisamente de esto. Como un espacio a diferencia de los otros 2 programas, en este no voy a poner una conclusión, sino que voy a dejar una pregunta abierta para las personas que nos están escuchando y para nosotros mismos también, ¿por qué no? Claro. Voy a hablar de esas 3 cuestiones. Son una película protagonizada por Michael Douglas, una película viejita, es 1983, que se llama The Star Chambers, que voy a hablar un poco de ella. Creo que tiene distintos nombres, también conocida como Verdugos de la Justicia, ¿no? Verdugos de la Justicia, usted lo ha dicho. Esa es la traducción en español, que después voy a hablar del nombre, porque en español perdió totalmente su significación en inglés. Escucharla en inglés, el nombre tiene otra connotación que después la voy a explicar. Suele pasar, no sé por qué a veces los productores hacen esa diablura. Yo cuando estoy en el seminario y en las traducciones distintas de la Biblia, ¿no?, de la Vulgata y demás, hay una frase muy célebre que dice traduttore, traditore, ¿no? Bueno. Y después voy a hablar de 2 personajes icónicos de los cómics que también tienen que ver con esta cuestión de la justicia por mano propia, que son The Punisher y The Rorschach, 2 personajes muy, muy jugosos. Pero bueno, ¿qué nombrecito? Punisher. Diría Jack el Destripador, vamos por partes. Dale. Empecemos por hacer una presentación filosófica. Yo las otras veces había hablado de distintos personajes o películas y terminaba con una reflexión filosófica. Ahora va a ser al revés. Voy a empezar por lo filosófico y voy a terminar por los personajes porque tiene su sentido. Bien. ¿Qué es lo que voy acá como a enfrentar, no? Son 2 filosofías bien determinadas, bien marcadas, bien distintas, que yo las voy a presentar en sus antípodas, que son, por un lado, la filosofía y la ética kantiana, y por otro lado, la filosofía, la ética y la herejía maniquea. Ahora vamos a ver por qué. Vamos por partes. Dale, te escuchamos. Empecemos por Kant. El filósofo prusiano de la antigua Alemania, Immanuel Kant, 1724-1804, sostenía que los actos humanos deberían apuntar a tratar al ser humano como un fin último y nunca como un medio. También sostenía que el momento de obrar, el principio que debe guiar el comportamiento, tiene que ser el deber antes que cualquier cosa.
el deber es el principio ético con mayúsculas. Así, de esta forma se cumple la ley, por un lado, y se asegura de tener una conducta moral universal a través de máximas, lo que Kant llamaría después imperativo categórico. Así, este comportamiento le asegura al sujeto obrar bien y, de hecho, santamente. Esto por un lado. Básicamente, a modo de conclusión de Kant, una postura kantiana será, y esto quiero que ustedes que escuchan y sobre todo las personas que están escuchando el programa se queden con esto porque es lo que voy a hablar a continuación. Básicamente una postura kantiana será aquella que tenga en estima el cumplimiento de la ley y el deber cuasi ciego a ella. Verá en el ser humano un ser necesitado de altruismo y que tiene atributos esenciales como la razón y la voluntad, que son necesarios y que asuma los principios universales por sí mismo, y esto lo llevaría a un autonomismo. Esto recuérdenlo a las personas que escuchan porque voy a volver al final de la charla. Por su parte, la otra postura filosófica, el maniqueísmo, se la debemos a un pensador persa llamado Manes, que vivió más o menos entre el 215 y el 277. Y enseñaba que en nuestro mundo la presencia del mal es tan masiva, inquietante y todopoderosa que constituye en sí mismo una entidad tan fuerte que llega a poseer atributos divinos equiparándose con el mismísimo Dios. En plena expansión del cristianismo, el maniqueísmo encontró un férreo opositor en él y que lo pervertiría y alejaría de la fe a numerosas personas, y por esa misma razón se le acusó de herejía, combatida tanto por personajes como San Juan Damasceno y San Agustín, de Hipona, entre otros. Básicamente, y esto es lo otro que quiero que la gente también retenga, las únicas dos cosas que quiero que retenga, básicamente una postura maniquea será aquella que se manifieste tajante frente a cuestiones morales disputadas, entendiendo que existe algo así como dos clases de personas, los buenos y los malos, y que dado el carácter preponderantemente del mal en el hombre, nadie escapa a su comportamiento, que incluso puede ser anticipado, y que a esto en filosofía se lo llama predeterminismo. Así es. ¿Sí? Esto que quede claro, que lo recuerden las personas del programa, porque es como yo voy a explicar ahora tanto la película como los dos personajes del cómic. Empecemos por la película. La película de Star Chambers, hago un brevísimo y síntesis. El juez Harding, Michael Douglas, sin desearlo y por tecnicismos legales, deja en libertad a 3 hombres considerados criminales por la aplastante evidencia. El primero, un latino acusado de homicidio, y los otros 2 restantes, acusados de violación seguida de tortura y muerte de un niño pequeño. Entre tanto, el juez Caulfield, el actor Hal Holbrook, lo inicia a Harding en una especie de cofradía oculta de jueces que se ocupan de esos criminales que han aprovechado una veta legal para conseguir su libertad, contratando a un sicario para ajusticiarlos. Qué locura, Todo sigue su curso hasta que Harding, o sea, Michael Douglas, descubre que quizás esos 2 hombres acusados de pedofilia, violación y seguida de tortura y muerte, quizás no eran culpables. Acá donde empieza un poco a retroceder en su postura el juez Harding. Bueno, acá viene un poco la reflexión. Interesante el nombre que le han dado al film, y me refiero a su nombre original, ya que la traducción del español latina, Los Verdugos de la Justicia, carece del sentido que lo tiene en inglés, porque en inglés Star Chamber, que si yo lo traduzco sería algo así como cámara estrellada o cámara a la estrella, hace referencia a un tribunal inglés que realmente existió y funcionó entre 1487 y 1641, y alcanzó su cenit en la época del reinado de Enrique VIII, el famoso monarca que mandó degollar a su primer ministro, Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, y que además se separaría de la Iglesia, formando la Iglesia anglicana. Este mismo tribunal se caracterizó por ser firme perseguidor de causas en las que no distinguía entre delincuentes de alta o baja alcurnia, pero también fueron crueles y extremistas con sus métodos que incluían torturas. Al momento de su abolición, la denominación Star Chamber pasó a ser en la idiosincrasia angloparlante sinónimo de injusticia y abuso de poder. Bueno, yo me voy a quedar con 4 frases nomás de la película que a mi entender marcan muy bien la posición ética de Michael Douglas como la del juez Caulfield, del otro juez que él lo quiero... Dale, nos dejás las frases como para que después la gente le quede ganas de verla. Exactamente. La primera, Michael Douglas hace una reflexión y dice a su esposa: los libros de ley fueron escritos para ellos, las víctimas, no para los criminales,
Y entonces, ¿qué es lo que está bien o está mal? Primera frase. Segunda frase, el juez Caulfield se encuentra con Michael Douglas y lo quiere convencer, y le dice lo siguiente: todo el maldito sistema se ha transformado en un cubo Rubik que cualquiera puede doblar y cambiar siempre y cuando todo concuerde. Primera cita. Tercera frase, la que le termina diciendo también el juez Caulfield a Michael Douglas: el mundo entero se lava las manos. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacerse responsable de nada. Pues nosotros somos los responsables, porque somos los jueces. Y finalmente, la frase de Harding, que me parece que es la más importante de la película, dice lo siguiente: no puedo evitar pensar que nos hemos vuelto como ellos. Refiriéndose a que los jueces, en esta postura radical, se han transformado también en agresores o en criminales. Y probablemente lo que también ocurrió, o más que probablemente, seguramente lo que ocurrió con quienes lincharon a este muchacho David Moreno. Exactamente, y ahí va mi reflexión filosófica para terminar. Vemos entonces que Harding, que es un kantiano, que ha visto sufrimiento e injusticia que de ninguna manera pueden quedar impunes, por ello comparte el maniqueísmo de Caulfield y acepta castigar a los criminales. Pero el episodio de la duda de la culpabilidad de los últimos dos sospechosos hace que Harding ponga por encima de la legalidad a la justicia y retorne al sendero kantiano. De esta manera obra conforme al deber y al bien, y de paso se redime. Bueno. Y con respecto a los superhéroes, y ya con esto voy terminando. Dale. Voy a hablar de solamente dos, uno que es Punisher y otro que es Rorschach. Bueno, pero primero quiénes son, porque hay gente que quizás no tiene la menor idea, aunque en el ambiente friki son muy conocidos, pero bueno. Una breve presentación vendría bien. Sí, estos superhéroes, ¿quiénes son? Bueno, Punisher es un superhéroe que pertenece a la Marvel Comics, de donde salieron Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, los Avengers y demás. Y Rorschach pertenece a la DC Comics, era donde pertenece Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman y demás. Surgió el primero, o sea, Punisher, de la mano de Gerry Conway, un escritor y muy amigo de Stan Lee, con los dibujos de John Romita, que es un conocidísimo dibujante dentro de Marvel. Y el segundo, o sea, Rorschach, fue creado por la mente prodigiosa de un gran escritor llamado Alan Moore, que habría escrito, por ejemplo, V de Vendetta, y con los dibujos de Dave Gibbons. La vida de ambos personajes tienen cuestiones similares que es interesante prestarles atención. Por ejemplo, lo interesante de estos personajes es que son justicieros por mano propia, siendo que comparten una experiencia dolorosa e injusta con sus familias, porque a Frank Castle, o sea Punisher, le matan la familia los narcos y los gangsters, digamos, y por el lado de Rorschach no le matan la familia, pero siempre lo trataron muy mal, sobre todo su madre, que de hecho le dijo que cuando era pequeño había deseado abortarlo. O sea que han tenido una familia con que les han dejado unos traumas. Interesante la palabra trauma en este contexto, ¿verdad? Y también comparten, tienen un alter ego, porque Punisher no es Frank Castle, no está más, sino que es Punisher, y el personaje que hace Rorschach no es más, sino que es Rorschach, ¿verdad? Y que comparten también no solamente el hecho de ser crueles con los delincuentes, pero muy crueles con los delincuentes, sino que comparten colores, y acá me quiero detener. Por el lado de Punisher, su más característico color es el negro y blanco, que es una remera con una calavera, ¿sí? Y por el lado de Rorschach tiene una máscara de color blanco con dibujos negros, como el test de Rorschach, que existió de verdad, de psicológico, que cambia depende de su estado de ánimo. Es decir, que estos colores es claramente la metáfora del bien y del mal, el blanco y el negro, ¿verdad? De una línea que no está contaminada por los colores que se distinguen bien en una gama monocromática de la que ellos no saldrán nunca. Son tan coherentes con sus formas de pensar que eso les traerá problemas con sus colegas. Punisher enfrentará al mismísimo Capitán América y voluntariamente se dejará vencer con él en un episodio muy bueno de la Guerra Civil, pero esto es los cómics, no el cine. Y Rorschach se enfrentará al mismísimo Doctor Manhattan y voluntariamente se dejará vencer por él. Como vemos, estos personajes, como el juez Harding en la película, también tuvieron un nacimiento moral kantiano, porque Frank Castle creía en la ley, porque era policía antes que lo asesinaran a la familia, de la misma manera que Rorschach creía en la ley y fue abandonándola a medida en que fue poniéndose en contacto con lo peor de la sociedad. Y luego se habrán transformado, o quizás trastornado, en maniqueos por las experiencias vitales. Por tanto, Punisher como Rorschach no han vuelto atrás. Esa es la diferencia con Harding. Y sus vidas y sus aventuras dan cuenta de ello.
Dejo esta última pregunta para la gente que nos está escuchando y para nosotros mismos. Dale. Y vos que estás escuchando el programa, te pregunto, ¿qué descubriste que tiene más? ¿El kantianismo o el maniqueísmo? Bueno, qué pregunta. Lo dejamos para meditar en el viernes a la dejó noche. picando, Laureano. Dale, la dejamos. Y yo también te dejo 2 a vos y para próximos programas la pensamos. Primero, la importancia de los hechos pasados, ¿no? De las experiencias, cómo causan heridas en el alma que después pueden llevar a tantos hechos tan graves, ¿no? Me lleva a la mente también una serie que yo miro mucho, Criminal Minds. Siempre hay una herida en el alma que después andás a ver a dónde te lleva. Y el otro, cuando mencionaba lo de los colores, la importancia del símbolo, todo lo que tiene detrás. Bueno, cualquiera de esas dos da para una nueva columna, Laureano, así que seguimos teniendo para hacer dulce de leche. Que estos superhéroes podrían haber elegido otros, quizás Batman, por ejemplo, tuvo un principio muy similar al de ellos, pero la diferencia es que Batman guarda y protege la vida humana. En cambio, Punisher y Rorschach no tienen ningún problema. Es más, de hecho, y con esto termino, prometo, Rorschach, en la película esto se ve como en el cómic, cuando se encuentra con un pederasta que había matado a una niña, que le había cocinado en una parrilla, él lo mata dándole muchos golpes letales, al grito de diciéndole que a los animales, a las personas se las perdona, a los animales no. Qué bárbaro. Bueno, brillante como siempre la columna, Laureano, ¿no? Te vas haciendo de un público que le gusta mucho tu aporte. El verdadero columnista, digo yo, ¿no? Junto con Nacho. Muy bien, ¿eh? Muy bien, quédate porque tenemos una gran nota después del temita musical. Por supuesto, voy a seguir escuchando el programa. Gracias. Gracias a vos, Laureano. Sí, bueno, y lo que estuvimos diciendo en la introducción, más lo que nos va a explicar en el próximo bloque el doctor Hernández, muchas veces nos hace pensar que el mundo está un poquito al revés, que vivimos en el reino del revés. Señor operador, ¿nos comparte el clásico de los clásicos de María Elena Walsh? Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un 100 pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar.
eso que él mismo le llama felicidad. Muy bien, así que Qué vivimos hermoso en el reino tema, del ¿eh? revés. Sí, sí. Con una, cómo se mantiene perenne, ¿no? Este tema, ¿no? No vence Como nunca. Discépolo, María Elena Exacto. Walsh vivieron adelantado a su tiempo. La verdad que sí, y cada vez más vigentes. Bueno, nos vamos a dar un gusto hoy, un lujo, para Sí. que nos explique un poco esta cosa del reino del revés, del lobo perdonado y Caperucita condenada. Lo hemos convocado a realmente un sabio en estas cuestiones. Y un amigo también de la casa, del Sí, Instituto sí, por Estrada. supuesto. Muy amigo nuestro. Bien, es un gusto saludarlo en este hermoso proyecto que iniciamos hace tan poquito. Bienvenido, Héctor Hernández, ¿cómo le va? Sos un mentiroso. ¡Eh! Ya empezamos. Ya no empezó a castigar el Punisher. ¿Por qué, Héctor? Si las cosas se dan al revés, es claro esto, y entrando, ya sé de qué me vas a hablar, no hagamos más introducción. Si se ve como que penar a alguien no tiene ningún sentido, y se ve que tiene sentido, la pena que tiene es una pena, es un daño, entonces el que causa ese daño es el delincuente. Entonces, si pasa como dice el galanto abolicionismo, que la pena no tiene sentido, pero vos a un tipo lo metés preso y el tipo está sufriendo, el delincuente es el Estado, el delincuente siempre fue el Estado. Entonces, el delincuente es el Estado de policía. Entonces, el policía y el guardacárcel y el juez y todos esos son los delincuentes verdaderos. Porque eso, entonces, por un lado suprimen las penas, pero tiene la lógica de que el delincuente la pague, de que el delincuente reciba su castigo, el principio del derecho penal según Santo Tomás, que el malhechor sea castigado, ellos lo aceptan, pero al revés, y el ladrón persigue al juez. Entonces, lo aceptan al revés porque ven que el que es culpable debe cargar con una pena, pero el culpable es el Estado. El culpable es el Estado que castiga a la gente. El malo. Claro. Entonces, hay mal y bien. Lo que pasa es que lo ponen en otro lado. Esto es demoníaco, lo dice el profeta Isaías. Llamar bien al mal y mal al bien. Héctor. Y ante el inocente, eso lo dice también en la Biblia, rechinan sus dientes. Rechinan sus dientes. Héctor, bueno, otra vez buenas noches, ¿no? Y te agradecemos este tiempo que nos cedes con tu sabiduría para también iluminar este tema. Vos sabés que se llama Filosofía con Vocales, nuestro programa, ¿no? Y queríamos saber, según tu opinión, ¿cuál sería la corriente filosófica o los filósofos que de alguna manera iniciaron esta corriente del garanto abolicionismo? ¿Dónde lo podemos remontar a este problema? ¿Hacia dónde lo podemos remontar? Bueno, el asunto tiene varias aristas. Por lo pronto el garanto abolicionismo, y en parte me estoy yendo un poco de tu pregunta, pero ya vuelvo. Bueno. El garanto abolicionismo es ante todo un estado de espíritu, una tendencia, algo temperamental, un rechazo al orden. Entonces, cierto rechazo al orden que se va canalizando en ideas y se hace una mentalidad, y bueno, se elaboran doctrinas para seguir esa tendencia y esa mentalidad, se elaboran doctrinas, sea cual sea su precisión o su fundamento, y termina haciéndose un movimiento que persigue la abolición del sistema penal. Entonces, eso se remonta a Marx y a los neomarxistas, y en todo el mundo se ha desarrollado, al extremo de que los garanto-abolicionistas locales copian mucho de otros lados. Ahora, la gran originalidad argentina, ahí en esto estamos muy originales, que la dice un prologuista de Zaffaroni, es que
que acá sean jueces. No sé si se entiende. A ver, explícalo. Es decir, garanto abolicionista Sí. hay en todas partes. Sí, Ah, claro. Abolicionista Pero en todas que partes. los paladines sean los jueces es ya el extremo. claro. Pero en otro lado los tienen arrumbados en un costado o los tienen como genios que hay que a lo mejor es interesante escuchar si para algo, tener en cuenta para algo, qué sé yo, pero no para ser jueces. Claro. Esto es el suicidio argentino, Claro. que se conecta con la derrota argentina, por supuesto. Héctor, ¿influye también un poco lo de Foucault con respecto al control social y demás, al decir que el malo es el Estado? Totalmente, totalmente, un maestro de Foucault. Claro. Ahora, ahora si uno dice, bueno, ¿cuál es la filosofía de Foucault? Es un sofista. Es un sofista que lanza una política sofista para la destrucción del Estado, que apelará o no a Marx o a la sexología o a qué sé yo qué, pero que él dice claramente que no luchamos por la verdad, sino hay que vencer la verdad, y que lo importante es el poder. Claro. Esto de la Entonces un tipo que te dice que lo importante es el poder y hay que vencer a la verdad, bueno, pertenece a otra esfera y es contra natura. Claro. Y después tenemos a los pseudofilósofos que nos hablan de la posverdad en el debate por el aborto en Y sí, nuestro está país. todo conectado en realidad. Sí, sí, claro, el Estado como representante de la opresión, ¿no? Y todo lo que determine. Claro, eso se remonta a Marx, desde luego, pero el afán nihilista tiene un predominio grande, el rechazo del orden, del Estado, de cualquier orden. Héctor, y así como en su momento, bueno, si vamos a la escolástica, Santo Tomás, así organizaban las disputatio, pero también podríamos hablar de la famosa expresión ponerse en abogado del diablo. Al mismo tiempo es cierto lo que se suele decir tantas veces hoy en día, ¿no? Que el derecho penal da la sensación de que no sirve, ni antes, porque el delincuente no se fija en la pena antes de delinquir para reprimirse, y dicen que tampoco sirve después para aprender y resocializarse, sino que al contrario, la cárcel es como una facultad del delito. Ante este panorama o estas acusaciones de los críticos del derecho penal, preguntarte a vos, que estuviste muchísimos años en la función del derecho penal y que lo has estudiado muchísimo esto, ¿cuál seguiría siendo entonces la función del derecho penal? Y más aún, si lo vinculamos con el título de uno de tus últimos libros, ¿no? Salvar vidas con el derecho penal. Bueno, eso de salvar vidas con el derecho penal apunta a... te agradezco que me lo recuerdes porque uno se compartimenta y yo no pensaba en el tema del aborto, pero esto lo junta porque fíjate si no tiene importancia el derecho penal y ahora te cuento mi libro. Me llega una mujer diciéndome, pasado mañana en calle Falcón, entre Jujuy y Salta, creo, van a hacer un aborto por inyección salina por 400 pesos. ¿Qué se puede hacer vos que estás en la justicia? El aborto es delito. Entonces, hay un principio de prevención que dice que hay que tratar de evitar el delito. Y voy a volar, ¿me escuchás? Sí, por supuesto, con mucha atención. Entonces, no sabía qué hacer, digo, ¿cómo hago? Nadie se ocupa de estas cosas, no van a... Bueno, hice la denuncia y la verdad que la forma en que me recibieron en la fiscalía no me alentaba nada. Le digo a la amiga que me hizo llegar el dato, no te hagas ninguna ilusión, pasémosle las películas del aborto, El grito silencioso, ahora hay una Unplanet muy buena, hagamos una vaquita y costémosle el chico, pero no te hagas ilusiones con la justicia. Pero bueno, se sortea fiscal, sale fiscal, ordena la policía, llega la policía,
había una mujer ahí esperando para el asesinato de su hijito, no se produjo, y la que habíamos denunciado, sin dar el nombre, pero por la cual nosotros denunciábamos, llegó, vio a la policía, no quiso saber más nada. Después tuvo el hijo, se casó, lo primero que hizo fue buscarla a la amiga que la había alcahueteado, a la amiga que me vino que le contó a mi amiga, que me contó a mí, por lo cual yo le fue a decir a la amiga si la acompañaba a ir a la iglesia. Bueno, el derecho penal y el Espíritu Santo, me parece que los dos hicieron lo suyo. Y cuando hay una búsqueda sincera de la verdad, todo desemboca, ¿no? Entonces cuando le digo a mi amiga, yo vi en el diario y le digo a mi amiga, se salvó una vida, no, se salvaron dos, porque la chica que nosotros referíamos, esta cuando vio a la policía. Es decir, la experiencia psicológica elemental te dice que nadie quiere sufrir el mal de la prisión o el mal de las penas. Claro. Y la psicología elemental te dice a vos que muchas veces nosotros, para evitarnos una pena, para evitarnos un mal, nos portamos bien. Ahora, eso es fácil y es difícil llevar a la estadística, o mejor dicho, hay un sector de estadística que te lo refleja y otro que no. Es decir, yo probé en mis libros, el libro abolicionista, con alguna pequeña encuesta, con Rosario y San Nicolás, servicio penitenciario, y algunos datos nacionales, que cuando en la cárcel hay instrucción religiosa, hay educación y hay trabajo, disminuye muchísimo la reincidencia. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que si en la cárcel hay trabajo, hay instrucción religiosa y hay escuela, no reinciden. Quiere decir que los servicios penitenciarios pueden cambiar a la gente. Seguro, pueden humanizar y reinsertarlos a la sociedad. Ese es el objetivo, en definitiva, de la prisión. Bueno, entonces, hay datos estadísticos que dicen que la reincidencia disminuye en esos casos, lo cual ya es un dato, además del dato psicológico que yo te manejaba, ¿no? De que todos tenemos experiencia de que muchas veces no hacemos cosas porque puede haber una pena. Ahora, hay una cifra negra, cifra oculta, qué sé yo, de todas las personas que no delinquen debido a la pena y no sabemos, porque no entran en ninguna encuesta. Claro. El que nunca tendremos la famosa prueba contrafáctica, ¿no? Como cuando hoy en día se dice, bueno, no hay tantos muertos, pero ¿y si no hubiera habido cuarentena? En fin, no nos metamos en ese berenjenal, pero nunca lo vamos a saber, pero es muy probable que algo hayan hecho. Héctor, una preguntita también que está en relación con lo que estamos charlando, que es la famosa cuestión de la pena de muerte, tema que en el Instituto Estrada en estos días se debatió fuertemente. ¿Cuál es la posición de la filosofía cristiana con respecto a la pena de muerte, obviamente en casos de extrema gravedad? Bueno, toda la tradición de la Iglesia defiende la posibilidad de la legitimidad, o la legitimidad eventual, o la legitimidad en casos graves de la pena de muerte. Eso es la tradición de la Iglesia, está claro, y está en la epístola de San Pablo a los Romanos. Sobre eso no puede haber duda. Ahora, que se mate a una persona, o sea, que se le cause la pena de muerte, digamos así, en sentido amplio de pena, que va a delinquir cuando te va a agredir, es admitido unánimemente. O sea, la muerte en legítima defensa no hay quien no la admita. No, claro, eso está claro, pero de parte del Estado, digámoslo. Bueno.
Ahora, si se admite que un particular, razonando sobre la marcha, de impromptu, mate a uno, bueno, el tránsito a pensar que el Estado puede, ante hechos gravísimos, con pruebas desde luego, etcétera, pudiera aplicarla, no se ve como ilegítimo. No obstante, por no hay razones... nadie que no admita alguna forma de justicia en la guerra. Claro. Ahora, por razones prudenciales, por... quizás uno piensa cuál sería el Estado o el gobierno al que le daríamos semejante decisión. Y quizás también agregando esto de la filosofía inmanente en la que vivimos desde hace décadas. Claro. Bueno, pues eso, yo no propugnaría la pena de muerte, desde luego. Hoy. Claro. Porque sería... Porque no se podría implantar, porque hay toda una tanta convicción contra la pena de muerte. Pero eso puede cambiar en pocos días, ¿eh? Ojo. Estamos. Bueno, ojo, que el en fin. estado de la sociedad... Porque se practican los linchamientos. En Estados Claro. Unidos fue famoso los linchamientos. Y en Estuvimos Argentina... hablando en la introducción de eso. ¿Cómo? En la introducción hacíamos referencia, hace ya 6 años, un famoso caso de linchamiento de un jovencito que hubo en nuestra ciudad, en Barrio Ascuénaga. Y eso también, de algún modo, fue pena de muerte. Todo eso es pena de muerte. Ahora, si el Estado puede legitimarlo, reconocerlo en la legítima defensa, si el Estado puede legitimarlo, reconocerlo en la guerra justa, bueno, no se ve por qué el Estado no pudiera. Pero no se da la situación, evidentemente no se da la situación. Como para cerrar el tema, Héctor, porque también de desde hecho, la visión cristiana están perdón. quienes dicen que no hay otra persona que pueda disponer sobre la vida de otros, que solamente Dios lo hace. ¿Qué se le responde a quien nos diga eso? Que San Pablo dice lo contrario. No en vano lleva espada el gobernante. Claro. O sea, ahora, si no admite lo de San Pablo, bueno, no admite lo de San Pablo. Es decir, me parece que no es... Es decir, la pena, una de las consideraciones que hay que tener para establecer penas en la ley es la posibilidad de su aplicación también. Claro. Entonces, hubo una época en Inglaterra en que se reglamentaba la pena de muerte por ciertos robos que no eran muy importantes. Claro, y por ahí se aplicaba, pero los jueces, viendo la monstruosidad que había, no la aplicaban. Claro. Muy bien, la verdad que nos has esclarecido mucho, pero más allá de lo que nos hayas podido esclarecer a nosotros, ojalá que a la audiencia le haya llegado este mensaje de una persona que realmente no es un improvisado, un verdadero maestro en filosofía del derecho. Muy bien. Yo pienso que el principal problema una base del problema está en la universidad, porque en la universidad se enseña garanto abolicionismo. Claro. Y el garanto abolicionismo, que la gente no lo crea, para destruir el derecho penal, se propone hacerlo por implosión. Desde adentro, claro. Desde adentro, ocupando las cargas, los cargos, teniendo los sueldos, teniendo el lenguaje del derecho penal, claro, para destruir el sistema penal. Claro. Bueno. Entonces está todo amañado, es un sistema de trampas. Héctor, vos sabés que nos está tocando la puerta el doctor Cronos, así que deberíamos ir cerrando. Pero... un viejo amigo el doctor Cronos. Sí. Valoramos mucho. Un abrazo, gracias. El ratito con vos, Un gran abrazo y será hasta cualquier momento. Gracias, Héctor. Bueno, debemos reconocer algo. La verdad que lo tuteamos, pero hace ya años que lo conocemos, que ha compartido conferencias, encuentros.
Amigo del Instituto y bueno, Estrada. pero ha venido deberíamos muchas veces a dar haberle dicho charlas. quizá de usted, porque realmente es un maestro especialista en filosofía del derecho, alguien que dirigió la publicación, la revista El Derecho, de Filosofía del Derecho de la UCA, la Universidad Católica Argentina, durante muchísimos años, fiscal, defensor general en la localidad de San Nicolás. Realmente no es un improvisado y nos dimos un gusto, nos explicó muchas cuestiones de filosofía, alguien que realmente sabe. De la sencillez, pero de la sencillez de la sabiduría, digo yo, ¿no? Pero también Qué del capacidad de conocimiento síntesis. catedrático. En 2 Las segundos dos nos cosas contó su combinadas. libro. Sí, sí. Esperemos que a la gente le haya quedado ganas de leerlo cuando lo Seguro, consiga. seguro. En Y de breve seguir va a pensando. tener más ejemplares el cazador del libro de salvar vidas con el derecho penal. Muy Bueno, bien. señor operador, nosotros ya en instantes nos vamos yendo. Sí, yo acá tengo un saludito acá del maestro Gonzalo Cordera, el mago, que Opa. siempre todos los viernes está pegado a la radio. Alguna y vez nos vendrá a está visitar, escuchando, suponemos. Por supuesto, y nos manda una fotito también acá por el celu de justamente un libro de Galeano, Patas para arriba, la escuela del mundo al revés. Bueno, así que gracias por el aporte y también una cosita sobre el miedo, el control sobre el miedo, que después no tenemos tiempo, pero en otro momento lo vamos a leer. Interesante también. Por supuesto. Así Y que gracias, en algún Mau. momento vendrá en la radio, Gonzalo. Por lo vamos a supuesto que invitar. sí, será bienvenido. Una breve apostilla, un breve aviso que Sí. dejamos. Siguiente también vamos a tener el viernes que viene. El otro sábado, Sí. el sábado 20, como todos los años, la jornada castellaniana que organiza el Instituto Estrada de Rosario. Sí, cómo Estén no. atentos. Esta vez va a ser virtual, pero lo vamos a Claro. estar entrevistando al biógrafo del cura loco, Qué a grande, Sebastián qué Randle. grande. Hay que seguir conociendo al padre Castellani. Ese Tiene también sabía cosas- mucho de filosofía. Tiene cosas, pero realmente joyas. Hay que leerlo. Le vamos a dedicar quizás un programa al padre Sí, Castellani. ¿por qué no? ¿Por qué La no? filosofía del padre Castellani. ¿Cómo no? Bueno, ¿disfrutó el programa? Sí, llegué un poquito Don tarde, le Gil. pido perdón a la audiencia en primer lugar y después a vos, Buco, también, pero bueno, son cosas que nos pasan imprevistos que, bueno, en fin, por Te ser cubrimos. imprevisto no puede uno calcular. Señor operador, ¿disfrutó el programa usted? ¿Le Wally, gustó? querido, qué maestro Bueno. el Wally. Nos despedimos con el Sí. tema que tenemos ya emblema, La pucha con el hombre, Qué temazo ese, de los Carabajales. Nos vemos el viernes que viene. Hasta pronto. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto que llega pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrella y es una falta hendido su corazón. Solo se diferencia del reino animal. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de crespín. Es conte denso, copla, río y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, es tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas y nunca es más que cuando tan solo es ser. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero garroteado de llama, con son de vino triste de manantial. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría,
será la fantasía que Dios creó. En el aire.